Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros amables televidentes y para todas las personas que están haciendo este taller de noviazgo, esta preparación para el noviazgo. El tema que vamos a tratar hoy es un tema muy interesante porque es el tema de los celos. Entonces, primero vamos a comenzar obviamente con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a encomendarnos a nuestro buen Dios para que nos dé la gracia de caminar, que nos dé la gracia de entender las maravillas del matrimonio, las bellezas del noviazgo, y que nosotros podamos todas estas enseñanzas ponerlas por obra. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos has permitido vivir, y te entregamos a nuestro futuro, en el caso de las mujeres, futuro esposo, y en el caso de los hombres, futura esposa. Te pedimos por él o por ella, donde quieras que se encuentre, Señor, y velo preparando a él y preparándome a mí para el camino, que yo pueda hacerlo, pueda hacerla muy feliz, si soy hombre, y si es un caso de las mujeres, que pueda hacerlo muy feliz. Señor, danos toda la gracia que necesitamos para iluminar este mundo en medio de la oscuridad. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, les decía que el tema que vamos a manejar es un tema muy interesante, que es el tema de los celos. Y lo primero que vamos a hacer es una diferenciación entre celo y celos, ¿no? El celo, dice el diccionario de la RAE, la Real Academia Española, tiene varias acepciones. La primera es, el celo es el cuidado o diligencia o el esmero que alguien pone para hacer algo. Y una también de las acepciones es sospecha que la persona amada haya como mudado su cariño a otra persona. Y encontramos dentro del celo cómo esta palabra se le aparece en la Biblia, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo dijo en San Mateo 21:13, en la perícopa dice que Jesús estaba expulsando a los mercaderes del templo, y los discípulos recordaron que había un salmo en el 69, Salmo 69, versículo 10, donde decía: el celo por tu casa me devora. Obviamente, cuando estamos hablando de este celo, no estamos hablando de un celo de sospecha que la persona amada está cambiando de cariño o amando a otra persona, sino es un esmero, una diligencia por algo, por alguien. Entonces el Señor tenía un celo, tenía un cuidado por la casa de su Padre. Entonces el celo de alguna manera es algo bueno, ¿no? Es tener en mucho valor algo o alguien y hacerlo respetar por su propio valor y por su importancia. De hecho, encontramos, por ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 5, versículo del 19 al 21, como dice San Pablo: ahora bien, las obras de la carne, o sea, las obras de la carne son envidias, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones y herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando estamos hablando también aquí de celos, ya no habla de celo apostólico, ya no habla sino de los celos, que los celos son bastante malos. Entonces, ¿qué son los celos? Los celos, dicen muchos psicólogos, son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe la amenaza hacia algo que se considera propio. O sea, comúnmente se denomina así, como a crear una posibilidad que induce sospecha o que produce cierta inquietud de que esa persona que yo amo preste atención a otra persona, y eso me genera a mí una incomodidad. Entonces, el Papa Francisco habló en octubre del 2014 y decía que la guerra no comienza en el campo de batalla, la guerra comienza en el corazón del hombre, en las incomprensiones, en las divisiones, en las envidias, dice, con una lucha entre los demás. Y dice que el Papa dice que la comunidad en Corinto era así, era como, eran campeones en esto.
Y decía el Papa Francisco que el apóstol San Pablo precisamente decía a los corintios y daba algunos consejos concretos y él dice que valen para nosotros. No ser celosos, ¿no? Sino apreciar en nuestras comunidades los dones y las cualidades de nuestros hermanos. Pero los celos, dice el Papa, de que el hombre, una persona compró un carro, entonces yo siento celos porque yo también quiero tener un carro así de esa marca bonito, o que este se ganó la lotería y celos también, yo quisiera ganarme la lotería. Y dice el Papa que este tipo de celos va, digamos, como que desmembrando, ¿no? Hace muchísimo daño. ¿Y por qué? Porque los celos van creciendo en el corazón y cuando van creciendo van llenando profundamente el corazón y dice el Papa Francisco que un corazón celoso es un corazón ácido, es un corazón que en vez de sangre parece que tuviera vinagre y un corazón que nunca va a ser feliz, jamás, jamás va a ser el corazón del celoso, jamás va a ser feliz, va a ser un corazón bastante triste y es un corazón que desmiembra la comunidad. Entonces, una mamá, por ejemplo, puede sentir celos de su esposo cuando los hijos demuestran mucho cariño, mucho afecto a su papá. Entonces, cuando el Papa Francisco está hablando aquí de estos celos, no está hablando de los celos que vamos a tratar, de ese sentimiento de emoción, de pensar que una persona que yo creo que es mío, que me pertenece, está teniendo amores con otra persona o está cambiando su amor hacia ella, sino que aquí está hablando de los celos como una envidia, envidia del bien ajeno. También tenemos al padre Miguel Ángel Fuentes del IBE, el Instituto del Verbo Encarnado, y dice el padre Miguel Ángel que cuando se refiere a los celos entre los esposos y dice que sí, que la defensa de la exclusividad del vínculo conyugal es una cosa muy buena y es obligatoria. O sea, si en mi cónyuge de alguna manera me produce a mí cierto celo, pues estoy en mi deber y en mi obligación, obviamente, de cuidar cuidar a mi cónyuge, ¿no? Pero que hay que tener mucho cuidado porque nos podemos convertir a veces en una opresión para el otro cónyuge. Nosotros no podemos prohibirle las relaciones de convivencia común con las otras personas. Obviamente si yo me caso con una persona y no tiene a Dios como el número uno, habrá muchas posibilidades de infidelidad. Pero una persona que ame a Dios, que tenga conocimientos de lo que el sacramento del matrimonio significa y que se conoce y no presume de su fortaleza, sino que en oración se entrega todos los días o entrega todos los días sus debilidades, pues una persona que sea bastante prudente con sus amistades y sobre todo pues con las amistades del sexo opuesto, una persona que huya de las ocasiones de peligro, una persona así difícilmente provocará celos a su cónyuge. Entonces, ustedes tienen que estar muy atentos porque los celos pueden llegar a tener inclusive formas anormales. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que los celos nacen de muchos males y muchas sospechas y resulta que muchas de esas son faltas de caridad y hasta falta de justicia. Y el remedio, pues a todos esos casos es un generoso amor de Dios y del prójimo y ese desprendimiento de las cosas creadas. Cuando los celos se dan entre los esposos, el remedio preventivo es acostumbrarse a emitir juicios solo por razones ciertas y evidentes, evitando el espíritu de suspicacia. Obviamente dentro de los novios también se da eso, ¿no? No dejar toda la imaginación, porque la imaginación es bastante loca. Santa Teresita la llamaba la loca de la casa, sino cuando se presenten de alguna manera, si es que se presentan los celos, debe ser por cosas evidentes y ciertas. Porque los celos enfermizos enferman obviamente a las personas y estas personas a veces no encuentran remedio. Estas personas fiscalizan todo lo que su cónyuge hace y piensan que es normal este comportamiento y que eso hace parte del amor. Por eso le preguntan una vez a Benito, ustedes saben que Benito es muy tremendo y a Benito entonces conoce al papá y Benito sabe que su papá es
muy celoso, tiene unos celos enfermizos y le dice Benito, papi, papi, si me das dinero te puedo contar lo que el lechero aprovecha para decirle a mi mamá todas las mañanas cuando tú no estás. Y pues obviamente el papá de Benito, sin dudarlo, y se llena de celos por dentro, pues saca un grueso fajo así de billete y se los da al niño, a su niño, mientras le dice, anda hijo, cuéntame todo lo que el lechero le dice a tu mamá en las mañanas cuando yo no estoy. Y le dice el niño, le dice, señora, ¿cuántos litros de leche va a dejar hoy? Ustedes se den cuenta, ¿no? Y eh, el esposo, que lo llama la esposa, y él contesta, aló, y le dice a la esposa, ¿dónde andas? Y le contesta el esposo, mi amor, estoy paseando el perro. Y le dice la señora, ¿seguro? No te creo. Y le dice la señora, pásame al perro. Entonces, eh, es bueno que nosotros tengamos presente que los celos pueden producir rupturas impresionantes, ¿no? Los celosos no sufren por lo que ven, sino por lo que se imaginan. Entonces, ¿qué problemas podemos encontrar con los celos? Pues muchísimos. Los celos son una emoción complicada que provoca mucha desconfianza y pues obviamente va acompañada de pensamientos de desamor hacia la persona que uno ama. Eh, Muchos psicólogos y muchas personas que estudian el funcionamiento del cerebro dicen que es algo normal sentirlos, pero, mm, pero no con una intensidad muy fuerte. Y digamos que no es normal que sin tener motivo desconfíes de tu pareja y que la sometas a pruebas de afecto constante. Pues el problema ante los celos tiene una raíz que tiene que ver mucho con más bien con nosotros, con la autoestima, con la autoimagen que tengo yo, con ese sentido de integridad, con esos valores morales y culturales. Entonces los celos van haciendo mucha mella en la persona que tiene baja autoestima y que se vuelven absolutamente desconfiados e inseguros. Entonces, hay una psicoterapeuta estadounidense llamada Tina Tessina y ella explica que los celos surgen en personas que han desarrollado una pobre imagen de sí mismas o creen que ya no ofrecen expectativas interesantes a sus respectivas parejas. Entonces, obviamente que si no hay un espacio propio para cada uno de los dos, se corre el riesgo de ser alguien incapaz de hacer nada solas. Y cuando uno busca un poco de independencia, pues unas zonas naturales de autonomía, pues el otro se siente mal y ahí es donde surgen los celos. Dice un famosísimo refrán, el león cree que los demás son de su condición. Entonces pasa con mucha frecuencia que el que es infiel es lógico que piense que también le van a hacer lo mismo. Entonces, el amor hay que tener en cuenta es de suyo exclusivo, en cambio la amistad no. Yo puedo tener amistad, ser amigo de muchas mujeres al mismo tiempo, pero el amor no, el amor es exclusivo, el amor necesita exclusividad y por eso todos queremos amar y ser amados. Y cuando los celos nos enturbian, esa realidad puede tener unos efectos bien impresionantes. Entonces, en la época en la que nosotros vivimos se requiere de una mínima presencia de celos, ¿no? La persona que siente celos sanos, entre paréntesis, no desarrolla conductas limitadoras de libertad del otro. Pero hay que estar atento porque los celos negativos, esos excesivos, sí desgastan la relación hasta el punto de acabar con ella. Esos celos son absolutamente destructivos. Entonces acostumbran los expertos en estos temas a no ver fantasmas. ¿Qué quiere decir no ver fantasmas? Pues hombre, los celosos, digamos, dan muchas vueltas a la imaginación, ¿no? Y estas vueltas y vueltas a la imaginación puede llegar a convencer a una persona de que lo que le pasa en su mente es verdad. Entonces ahí es donde viene lo de ven fantasmas, se enfurecen por cualquier gesto sospechoso, digamos, es frecuente que quien padece los celos no lo reconozca, entonces es muy difícil y es vital obviamente que acepte y que dialogue sobre los celos. Entonces la persona celosa cree saber más de uno mismo que las otras mismas personas. Es más, el Papa Benedicto XVI
También dice que el hombre solo se conoce a sí mismo cuando aprende a conocerse a partir de Dios y solo conoce al otro cuando ve en él el misterio de Dios. Le decía el Papa Francisco en su libro Jesús de Nazaret en la página 331. ¿Cómo se podrían superar los celos? Hombre, los celos son patologías, o sea, es una enfermedad y puede llegar a provocar trastornos en la personalidad de alguien. Puede provocar alteraciones del sueño, puede provocar alteraciones de la alimentación, puede producir pensamientos obsesivos, puede producir emoción y rabia, puede producir tristeza y ansiedad. Bastante intensa. Recuerden que eso es una de las características de las emociones, que son cortas pero muy intensas. Los sentimientos son mucho más largos en el tiempo, en su duración, pero mucho más cortos en intensidad o más poquitos en intensidad. Entonces, ninguna persona, digamos, pertenece a otra como si fuera un objeto. O sea, los hijos no son propiedad de los padres, los esposos no son propiedad de uno del otro, no son propiedad, o sea, son propiedad, pero no pertenecen de un, o sea, son propiedad, pero de un modo mucho más profundo. ¿Sí? Los seres humanos no se pertenecen como una posesión, mío, 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 como una cosa que es mía, sino en la responsabilidad. Entonces se pertenece, ¿por qué? Porque se acepta en libertad a la otra persona y se sostiene el uno al otro precisamente en ese conocerse y amarse. ¿Y cuáles podríamos entender nosotros como remedios? Pues primero es intentar de apartar esos pensamientos obsesivos. Hay que pensar continuamente que me voy a enfermar si no supero las obsesiones. Otro remedio podría ser aceptar que lo eres y pide ayuda. O sea, aceptar que yo soy celoso y tratar de conseguir ayuda porque vivir con un celoso es tremendo. Reforzar la autoestima es indispensable y otro sería no pensar que el otro es de mi propiedad, ¿no? Entonces, digamos que el celoso ve a las otras personas como un intruso, ¿no? Es un intruso que puede ser otra persona, pero muchas veces inclusive puede ser el mismo ejemplo de un hermano en el contexto de la familia, el nacimiento de un hermano menor. O también alguna situación externa, por ejemplo, cuando la esposa ingresa a trabajar por primera vez y le dedica menos tiempo al hogar o surge una buena amistad con otra persona. Y pues frecuentemente cuando hablamos de personas celosas nos encontramos que son personas que tienen un profundo sentido de abandono y que la otra persona se ha reído de ellos o no la otra, pero otras personas se han reído de ellos, se han burlado de ellos y de sus sentimientos y que si ellos se han sentido utilizados y todo esto pues hombre los puede llevar del amor al odio muy rápido en cuestión de segundos y el objetivo de su amor pasa a ser el objeto de su, o sea, el objeto de su amor, la persona que ama pasa a ser el objeto de su odio, la persona que ya no quiere. Obviamente cuando se llega a estas situaciones cuando se pueden producir las agresiones físicas y psicológicas. Entonces decíamos que hay celos patológicos de enfermedades y pues los celos mal llevados al extremo constituyen una patología fuertemente destructiva. O sea, los celos enfermizos eh, llevan a la autodestrucción de la persona. ¿Por qué? Porque generalmente se le denomina esto celopatía o celotipia, que así se le llama a esta enfermedad. Viven en un estado infelicidad, viven en función de sus miedos, en función de sus sospechas, del engaño y muchas veces completamente infundados y prácticamente no aceptan otra condición de verdad que no sea las evidencias que confirman esa inseguridad en esa relación. Entonces los celos patológicos pueden, digamos, manifestarse indistintamente en hombres y en mujeres. Y pues cuando nosotros hablamos de la prevención, tenemos que relacionarla con el aprendizaje durante la infancia de esos valores de la tolerancia, del respeto y del reconocimiento de los derechos de las demás personas. Y además también pueden venirnos una buena comunicación. O sea, si nosotros tenemos una buena comunicación en la pareja como novios o como esposos, pues vamos a poder prevenir esta
este problema, los celos, ¿no? Porque una vez desarrollados los celos, la terapia psicológica puede ser muy útil si es que no es una patología subyacente, pero en sí el diálogo sirve mucho. Hay varios tipos de celos, celos de confraternidad, pues son los celos que son de que un hijo tiene cuando nace un nuevo hermanito y que los papás le dedican mucho más atención y eso causa mucha incomodidad en el niño celosito. ¿Por qué? Porque ha estado acostumbrado a recibir mucho cariño y cariño solo a él y obviamente va a ser cuestión de tiempo para que acepte a su hermano, pero que él va a tener que trabajar para que acrecentar ese cariño en ese hermanito. En muchas ocasiones, pues sin embargo, esos celos de alguna manera perduran hasta la adolescencia e inclusive hasta la edad adulta. Y aquí se presenta un tipo de celo más cercano al odio, ¿no? Que puede llegar a tener consecuencias negativas en los menores de edad. Podemos encontrar también lo que se le conocen como los celos juveniles, que se presentan en relaciones juveniles como las que ustedes tienen en la adolescencia. Eh, Cuando un adolescente empieza a buscar su pareja, y cuando otra ya la ha conseguido, pues se pueden dar los celos en esta persona al no tener lo que desea, ¿no? Por ejemplo, un muchacho se enamora de una chica, pero a esta la corteja otro muchacho y eso despierta celos, rabia. ¿De qué? Pues del primer chico. Y tenemos los celos amorosos, son muchos filósofos y científicos o religiosos o grandes eruditos y neurólogos defienden la teoría o definen la teoría de celoso como la envidia y el egoísmo de una persona atraída al sexo opuesto que está siendo pretendida por otro individuo. O sea, para explicarlo, celoso es un hombre enamorado de una mujer y hay otro hombre enamorado de la misma mujer, eso es igual a celos, ¿no? O una mujer más un hombre más otra mujer. Eso produce muchos celos también. Entonces, cuando muchos concuerdan en el sentido de que los celos de los varones son más fuertes que los de las mujeres, pues obviamente esto es verdad. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene más amplia la hipófisis y esta hipófisis es la que controla este sentimiento y la testosterona hace que su instinto de procreación y de protección experimente solo experimente los celos. Entonces, mmm, vamos a darle gracias a Dios por el ratico que hemos podido compartir. Yo espero que les haya servido un poquito esto de los celos. Obviamente los celos dentro de los sanos celos. Eh, Uno debe procurar, o sea, una mujer debe cuidar la amistad con su esposo, una mujer con su novio, perdón, y si es su esposo, pues con mayor razón, tiene que tratar de cuidarlo, de protegerlo, de si a él le gusta ver revistas, aunque no sean pornográficas de mujeres, pues la mujer debe tratar de corregirlo y ayudarlo, de si es muy mirón en la calle, pues tratar de hablar con él y entender que muchas veces los hombres tienen ese tipo de luchas que para las mujeres es muy difícil entender. Muchas gracias a todos, que el Señor, la Virgen María y San José me los sigan bendiciendo y espero que les haya servido bastante esta charla de los celos. Que el Señor, la Virgen María y San José me los sigan bendiciendo y muchas gracias por todo. Que tu alma